Es que vamos a estar juntos con la Unión Femenina, cosa que pues en 30 años no se ha llevado a cabo esa relación. Siempre hemos trabajado hemos estado en forma independiente, los jóvenes por un lado, femenil por otro, los varones, intermedios igual, cada quien por su lado, pero no, ahora vamos a estar juntos, así que bueno, qué bueno, gracias a Dios por esto. Bueno, vamos a tener un curso sobre teología. Pues esto representa también un aspecto más profundo del estudio de la palabra del Señor. Requiere un poquito de meterse más de lleno a la palabra de nuestro Dios, a estudiar un poquito más, a estudiar el libro, ser un poco más reflexivos sobre lo que estamos aprendiendo, porque hay que hacer uso de nuestra mente para poder aprender más y estar pues metiéndonos un poco más profundo en la palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces el curso se llama, como aparece ahí, un curso de teología sistemática. Hay diferentes teologías, hay diferentes teologías. Por si alguno tiene algún libro, se va a dar cuenta que hay teología bíblica, hay teología dogmática, hay teología moral, hay teología sistemática, hay diferentes tipos de teología. Nosotros vamos a estudiar teología sistemática. ¿Por qué? Porque es la que reúne las diferentes doctrinas de la Biblia para poder estudiarlas de una manera más profunda. En realidad son 7 secciones del libro que vamos a estudiar, son 7 secciones que tienen que ver con 7 doctrinas que son muy especiales, tienen que ver con la palabra de Dios y ahorita voy a ponerles acerca de lo que vamos a estudiar. Bueno, entonces déjenme poner la presentación. Y el libro que vamos a llevar a cabo se llama Una introducción a la doctrina bíblica, teología sistemática. El autor de este libro se llama Wayne Grudem, es de editorial Vida. Lo vamos a llevar este curso los días domingos a las 5 de la tarde. Y déjenme mencionarles, miren, este libro está completo, fíjense, porque luego a veces de internet baja unos libros y resulta que se lleva uno su decepción porque esos libros no están completos. Pero miren, ustedes lo pueden bajar de internet y yo ya lo tengo aquí, ¿sí? Ya lo pueden bajar en su celular y está completo el libro para ir leyéndolo, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con este libro, aparte sobre todo por la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Pero se los muestro para que tomemos en consideración esa situación. Bien, entonces, ¿qué vamos a tomar en consideración? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como se trata de un curso, hagamos de cuenta que estamos en un pequeño seminario aquí en la iglesia, pues vamos a necesitar de nuestra Biblia, libro de texto, cuadernos, si es que es necesario que se traigan un cuadernito, y bolígrafos de colores, lápices de colores, porque pues eso ayuda en una forma didáctica a aprender mucho más de la palabra del Señor. Entonces les invito a que traigamos ese tipo de herramientas para que aprovechemos al máximo este tiempo. Bien, una cosa más todavía es que es necesario hacer la lectura del capítulo antes de la clase, es decir, por ejemplo, hoy vamos a ver el capítulo 2. ¿Por qué el capítulo 2? Porque el capítulo 1 tiene que ver acerca de lo que es la teología, de la importancia de la teología, algunos aspectos que tiene que ver la teología, pero eso lo vamos a dejar hasta más adelante. Vamos a regresar al capítulo 1. Ahorita lo que nos interesa es más de entrar de lleno a estudiar pues, lo que la Biblia nos dice. Entonces, hay que estudiar el capítulo, hay que contestar las preguntas de cada capítulo. Al final de cada capítulo aparecen unas preguntas, hay que contestarlas para poder estar más metidos dentro del estudio. Y hay que tomar apuntes de los asuntos importantes de la clase, porque vamos a enriquecer el capítulo. Los capítulos son fáciles de leer, son rápidos, no son tan extensivos esos capítulos, no son tan pesados. Algunas teologías son más difíciles, son más pesadas de leer, pero este libro es muy accesible. El hermano que escribe este libro lo hace de una manera muy agradable, lo hace casi más bien para todos los hermanos de diferentes niveles. No es un libro muy especializado en hermanos que son
de alto nivel cognitivo, pero es más bien para toda la iglesia, así es que hay que aprovechar. Y número 4, no hay que faltar a la clase, porque si faltamos nos vamos a perder mucha enseñanza que vamos a estar viendo semana tras semana. Vamos a estudiar por un trimestre y vamos a evaluar lo que hemos aprendido y en base a eso pues vamos a continuar. El libro de veras es excelente, es uno de los mejores libros de la actualidad sobre teología. Hay otros más, pero este está muy completo, tiene mucha enseñanza y vuelvo a repetir, es muy digerible, es práctico. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esto. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de la clase? Los hermanos o hermanas que en un momento dado también pueden dirigir, vamos a seccionar el tiempo de ¡ay, se me fue! De momento sí. Ahí está. Vamos a dividir esta hora, porque nada más tenemos una hora de 5 a 6. Lo vamos a dividir primeramente de 10 a 15 minutos de introducción, no más. No hay que hablar mucho, nada más 2, 3 cantos, la oración y luego entramos porque tenemos que aprovechar al máximo. Luego van a ser de 20 a 30 minutos de exposición de la clase, del capítulo, y como ya lo leímos en casa, pues ya tenemos una idea acerca de lo que se va a tratar. Entonces por eso es importante que leamos en casa. Vuelvo a repetir, los capítulos no son difíciles, son digeribles, son muy sencillos, son prácticos, así es que hay que tomarlos en cuenta. Y ya nada más para comentarios y preguntas los 15 minutos restantes, ¿sí? Y ya pues los asuntos que tratemos de cada unión, pues eso ya los hacemos en forma independiente. Bueno, entonces la clase para hoy, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Bueno, pues el capítulo 2 de este libro, de esta teología de Gruden, pero así rápidamente, una introducción a la teología, ¿sí? Una introducción. Primeramente, ¿qué es teología? Para ustedes, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? ¿Sí? El estudio de Dios. El estudio de Dios, muy bien, así simplemente, es el estudio de Dios, ¿sí? La teología es el estudio de Dios de una manera así muy sencilla, porque la palabra teología está compuesta por dos términos, teo y logía. Bien, vamos a ver esto, ¿sí? La teología es el estudio de Dios, como lo dijo el hermano Mario, y la palabra teología es una palabra compuesta de dos términos griegos, teo de Dios y logos estudio, entonces el estudio de Dios. Pero la teología sistemática, que vamos a ver nosotros, es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy con respecto a algún tema dado? Y esa es la definición que nos da el autor de este libro, Gruden, acerca de lo que significa teología. En otras palabras, lo que hace la teología sistemática es tomar las doctrinas de la Biblia, por ejemplo, lo que es el pecado, lo que es el hombre, lo que es Dios, lo que es la salvación, lo que es la iglesia, lo que es los eventos futuros, y los va colocando en orden en las enseñanzas que tiene la Biblia, ¿sí? Porque en la Biblia no tenemos una especie de manual que nos diga, primero comenzamos con Dios, luego comenzamos con el hombre, luego comenzamos con el pecado, luego comenzamos con la salvación. No, la Biblia trata de todo, ¿sí? Entonces hay que ir aglomerando, hay que ir juntando todo para poder tener un estudio sobre temas que son específicos, y es lo que hace la teología, ¿sí? Bien, entonces la teología sistemática es cualquier estudio, obviamente teológico, que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? ¿Sí? Con respecto a algún tema dado. Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego un resumen claro de sus enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. Eso aparece en su libro, eso está ahí en el libro, ¿sí? Para que no nos perdamos, o para que no lo copien, mejor dicho, eso está allá en el libro. Bien, ahora vamos a ver esto. Si nos damos cuenta, el libro, en el índice, tiene que ver con estas 7 doctrinas que son muy especiales. Son 7 doctrinas.
Cada doctrina la desarrolla de una manera muy especial, son secciones en donde cada sección hay capítulos y aparecen de una manera muy ordenada. Si ustedes tienen ya su libro en su celular o en su tablet, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, nada más relacionados con la palabra de Dios, son 7 capítulos. Entonces, lo que hace el hermano Gruden es reunir los aspectos de cada tema importante o de cada doctrina importante y las va seccionando y entonces va poniendo los capítulos. Entonces vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios, que en el sentido técnico, en el sentido teológico o en el sentido del estudio de la teología se llama bibliología. El estudio de la Biblia con sus doctrinas, con todo lo que incluye la Biblia, se llama bibliología. La doctrina de Dios, pues es teología, o sea, nada más con la persona de Dios. 3, la doctrina del hombre se llama antropología bíblica. De antropos es hombre, logos es estudio del hombre. 4, la doctrina de Cristo y el Espíritu Santo. La doctrina de Cristo es cristología y la doctrina del Espíritu Santo neumatología, porque neuma en griego es espíritu, ¿sí? Neuma en griego es espíritu. Luego 5, la doctrina de la aplicación de la redención se llama soterología, ¿sí? Y por último, el 6, la doctrina de la iglesia, eclesiología, y la doctrina del futuro, escatología. Entonces, el libro tiene que ver con estas 7 doctrinas fundamentales de nuestra fe. Entonces, hay que tomarlas en consideración. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver rápidamente. El capítulo 2 tiene que ver con 4 asuntos muy importantes. El capítulo 2. Si ya lo leyeron, ya se van a dar cuenta que así está ordenado, ¿sí? Número 1, el verbo de Dios como persona, que es Jesucristo, que es la revelación máxima de la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios como discurso, como la comunicación de Dios hacia el hombre. Y tiene que ver con los decretos de Dios, las palabras de Dios en comunicación personal, las palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos, las palabras de Dios en forma escrita, que es la Biblia. Y luego 3, el enfoque en nuestro estudio, lo que nos vamos a enfocar. Y número 4, preguntas para aplicación personal, que es la parte final. Bueno, de eso se trata el capítulo 1, ¿sí? Entonces hay que tomarlos en consideración. Bueno, vamos a ir rápidamente y fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Vamos a aprovechar esto. La comunicación de Dios. ¿Cómo se comunica Dios al hombre? ¿Cómo se comunica Dios? Dios se ha comunicado de una manera así muy clara a través de 3 formas muy especiales. Todavía hay más, pero se comunica a través de 3 formas. 1, a través de la creación. El Salmo 19.1, por favor busquen sus Biblias, abran sus Biblias. Salmo 19.1, si alguien lo quiere leer. Salmo 19.1. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien, ven el verbo, por favor. Los cielos cuentan. ¿Qué es contar? ¿Qué es contar en el sentido expresivo? Pues relatar, ¿verdad? O sea, contar no es de contar de 1, 2, 3, 4, 5, no. Aquí en este sentido, contar es de hablar, de decir, de expresar. Los cielos están expresando la gloria de Dios. Cuando vemos el firmamento, cuando vemos la creación, se está expresando la obra grandiosa de Dios a través de esto, o por su sabiduría, por su poder. Entonces Dios se ha comunicado a través de la creación. Dios se ha comunicado también a través del Señor Jesucristo. Porque la máxima revelación que hemos tenido, que hemos experimentado nosotros es a través de la persona del Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, si alguien nos quiere leer, por favor. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de otras maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, entonces veamos en el versículo 2, veamos que en el versículo 2 dice que en estos postreros días, es decir que el escritor de Hebreos está diciendo que los profetas hablaron en el pasado, pero que ahora ya en los postreros días, hablando de eso en el primer siglo, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado a través de Cristo. Bien, y por último, Dios se ha comunicado a través de la Biblia. ¿Y alguien quiere leer, por favor, 2 de Timoteo 3:16? Que es muy conocido el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, y el primer renglón del texto dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo está escribiendo este texto, todavía no estaba todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando dice toda la escritura? Se refería al Antiguo Testamento, lo que es la ley, lo que eran los salmos, lo que eran los profetas. A eso se refería que era inspirado por Dios, y posteriormente se agregó ya el Nuevo Testamento como parte de la palabra de Dios inspirada. ¿Sí? Bien, entonces Dios se comunica a través de estas tres formas. Bien, pero tomando en consideración que la revelación máxima es el Señor Jesucristo, debemos de tomar en consideración que Cristo es la única persona que nos muestra a Dios en el sentido más grandioso que nos podemos imaginar. ¿Sí? Porque podemos escuchar de una persona como es. Por ejemplo, ¿cómo se imaginan ustedes que fue la reina Isabel? Bueno, alguien. ¿Quién vio a la reina Isabel? ¿Quién tuvo la oportunidad de saludarla? ¿Quién tuvo la oportunidad de platicarla? Pues no, ¿verdad? Pero la vimos en la televisión, lo escuchamos tal vez a través de una noticia, etc. Y decíamos o pensábamos, bueno, la reina Isabel vive en un palacio allá en Inglaterra y todo eso. Pero no sabíamos cómo era. Si hubiera venido a la iglesia, si la reina Isabel hubiera venido por lo menos un domingo a la iglesia, nos hubiéramos dado cuenta cómo es. Entonces Dios se reveló en la persona del Señor Jesucristo de una manera tan tremenda. ¿Cuántos años vivió el Señor Jesús en ese mundo? 33 años. 33 años y medio propiamente. 33 años y medio que estuvo con nosotros. De tal manera que los hombres o las personas que estuvieron en su tiempo conocieron al Señor Jesús, ¿sí? Lo conocieron de una manera muy especial. Por ejemplo, Juan 1:18, ¿qué nos dice? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, a Dios nadie le ha visto, a Dios nadie. A Dios en su extensión de la palabra, tal como es Dios, nadie la ha visto. Entonces, ¿cómo se nos revela a Dios? A través de el Señor Jesucristo. Si alguien nos pregunta, ¿quién ha visto a Dios? Bueno, Dios en el sentido como es entre toda su majestad, nadie. Pero Dios se ha revelado a través de Cristo. Él es quien se ha comunicado con nosotros. Número 2, Cristo nos muestra una comunicación fiel de Dios. Una comunicación fiel, es decir, tal como es Dios, así también fue el Señor Jesucristo. 14:9 del Evangelio de Juan. ¿Alguien nos quiere leer, por favor? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muy bien, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, Cristo es la comunicación fiel de Dios, porque al ver al Señor Jesús estábamos viendo al Padre. Y luego aquí, número 3, Cristo nos muestra la comunicación autoritativa. ¿Qué significa autoritativa? Que tiene toda la autoridad, todo el peso de lo que significa la palabra de Dios, porque Cristo es Dios mismo, ¿sí? Y vamos a ver otra vez Hebreos 1 y 2, otra vez este texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, entonces en el versículo 2 dice que Dios nos ha hablado a través del Hijo, y esa palabra por la cual nos ha hablado el Señor es una palabra divina, es una palabra real de Dios, ¿sí?
El Señor Jesús mismo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y no escuchar el mensaje del Señor Jesús, no tomar en consideración lo que Jesús dice, es rechazar el mensaje de Dios, ¿sí? Es darle la espalda a Dios, y esto es ponernos en una situación muy, muy crítica. Entonces, la primera cosa que nos dice el capítulo 2 es que el verbo de Dios como persona en Jesucristo es la comunicación fiel de Dios hacia nosotros, ¿sí? Si hemos visto la creación y hemos visto a través de su palabra grandes cosas de Dios, pues en la persona del Señor Jesucristo está la máxima revelación. Muy bien, ahora vamos a ver aquí otra cosa. Vamos a ver, ¿Dios es una persona? ¿Dios es una persona o no es una persona? Sí, es una persona. Ahora, desde el punto de vista de la definición de persona, no significa que una persona deba de tener brazos, manos, pies, piernas, cabeza, como nosotros. Porque los ángeles son personas, pero tienen manos, tienen cabeza, tienen eso. Bueno, no lo sabemos, son espíritus, ¿sí? Que a veces se presentan como si fueran seres humanos. Esa es otra cosa, ¿sí? Dios a veces se ha presentado en la Biblia como una persona. Si ustedes pueden ver en el capítulo 18 del libro de Génesis, dice que 3 personas fueron a visitar a Abraham, y una de esas personas era Dios. Esa representación de Dios se llama representación antropomórfica, porque Dios toma la posición de un hombre, pero no significa que sea así. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Y cómo es un espíritu? No tenemos idea. Es algo que no nos podemos imaginar. Casi nuestras representaciones aquí materialmente, pues son representaciones geométricas, tienen volumen, tienen área, tienen dimensiones, pero el espíritu no. El espíritu es totalmente diferente, ¿sí? Pero Dios es una persona. ¿Y cómo sabemos que es una persona? Por las cualidades innatas. Esta palabra rara, innatas, significa que pertenecen a la naturaleza de un ser desde su origen. Por ejemplo, una persona tiene pensamiento, tiene sentimiento y tiene voluntad. ¿Dios tiene todo eso? ¿Dios tiene sentimientos? Sí, porque, por ejemplo, ¿qué dice 1 Juan 4:8? Dios es amor. Entonces Él tiene un sentimiento. Claro, todo en Dios es perfecto, pero Dios tiene sentimiento. Entonces Dios nos ama. ¿Tiene pensamiento? ¿Dios tiene pensamiento? Sí, Dios sí piensa. Por eso hizo la creación de una manera grandiosa, no hizo con sabiduría. ¿Y Dios tiene voluntad? También. Dios ejecuta sus acciones en el mundo, en la creación, en nuestras propias vidas. Entonces esas son las 3 cualidades básicas de una persona. Por ejemplo, los perritos tienen sentimientos. Podríamos pensar que muy primitivamente, pero pues así pues alguien puede decir, es que mi perro es bien fiel, ¿verdad? Pero es más bien por el instinto, más bien por los instintos que por lo que es. Ahora, ¿tiene pensamiento el perro? ¿Tiene razonamiento? ¿Tiene imaginación? Bueno, no tenemos idea, más bien no hay comunicación así con los perros. Bien, entonces es diferente. Ahora, Dios es una persona porque tiene pensamientos, aquí están los pasajes bíblicos, sentimientos, voluntad, porque Dios hace su obra de una manera muy grandiosa. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 92:5. ¿Quién nos quiere leer? 92:5 de Salmos. 92:5. Muy bien, muy profundos son tus pensamientos. ¿Y cuándo vamos a entender a Dios? Nunca, porque nuestra mentalidad es finita en comparación con la mentalidad profunda de Dios. Vamos a ver Oseas 14:4, por favor. ¿Quién nos lee el sentimiento? Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, lo sanaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Muy bien, ahí se mencionan 2 sentimientos de Dios.
Primero su amor y luego su ira. Muy bien. Ahí aparece la ira de Dios. Sí, amor e ira. Entonces son sentimientos que tiene Dios. Porque Dios también se ira, Dios también se enoja. Claro, todo es perfecto, volvemos a repetir en Dios, pero Él tiene esa característica. Y vamos a Isaías 46:10, alguien que nos quiere leer, por favor. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, haré todo lo que quiero. Entonces, ¿tiene voluntad? Sí, porque el Señor va a hacer lo que Él quiere. Entonces, ahí están las tres características de una persona, las tres cualidades muy importantes. Y eso aparece en la persona del Señor Jesucristo, al estar entre nosotros y mostró las perfecciones de Dios. Bien, vamos a ver una cosa aquí. Ahora, ¿cómo se comunica Dios también aparte del Señor Jesús? Bueno, en el pasado se comunicó de una manera muy especial. Primeramente, a través de los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Son las leyes, las órdenes, los mandatos que Él da, vamos a ponerlos en un sentido real, los edictos, porque Dios dice algo y se cumple. Por ejemplo, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, fue inmediatamente, porque fue un decreto de parte del Señor. Fíjense bien, hermanos, que esta palabra decretos es muy especial y aparece mucho en el libro de Esther, porque Esther vivió en el palacio y el rey con Asuero, pues él dictó varios decretos. Por ejemplo, el rey Asuero decretó que Vasti ya no entrara al palacio. Entonces fue un decreto real, que fue una orden que el rey estableció. Después, el rey Asuero establece un segundo decreto, ahí en el libro de Esther. ¿Cuál fue el segundo decreto? Que todas las muchachas del reino llegaran a un concurso y la que fuera la más hermosa, la que reuniera las cualidades que agradaran al rey, iba a ser la sustituta de Vasti. ¿Sí? Ese fue un decreto. Después viene un tercer decreto, el decreto con Amán, que todos los judíos deberían ser exterminados. Todos los judíos en el reino deberían de ser exterminados. Eso fue un decreto real, porque Amán hizo firmar ese decreto al rey Asuero de una manera muy tramposa, muy maligna, para poder exterminar al pueblo de Dios que vivía en Persia. Y luego viene el cuarto decreto, cuando por medio de Esther y Mardoqueo se establece la defensa de los judíos para que no fueran exterminados. Y esos 4 decretos aparecen en el libro de Esther. Y entonces, ¿qué son los decretos? Son las órdenes reales. Y Dios es rey, ¿sí o no? Dios es el rey eternamente y para siempre, dice el libro de los Salmos. Entonces Él decreta o Él da órdenes que se establecen de una manera clara. Por ejemplo, ¿cuáles son las órdenes que ha establecido? Por ejemplo, dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es un decreto que Él establece y se realiza. Él establece, por ejemplo, el programa o el plan de salvación y lo decreta para todas las naciones. Entonces, Dios habla de sí mismo, dando órdenes para establecer su voluntad dentro de su creación. Bien, una cosa más es también que se comunica en forma personal. Por ejemplo, Dios le habló personalmente a Abraham. Hubo momentos en que Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Que es un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde estaba Samuel cuando escuchó la voz de Dios? Estaba en el templo, estaba en el tabernáculo. Todavía no había templo, pero estaba en el tabernáculo. Estaba viviendo con Elí y una noche escuchó su nombre. Samuel, ¿verdad? Entonces Dios hablaba en forma personal en la antigüedad, ¿sí? Hoy ya no, hoy nos habla de una manera diferente, pero Dios lo hacía así. La tercera cosa es que Dios también hablaba a través del profeta. Dios inspiraba al profeta, le ponía sus palabras y el profeta hacía como el heraldo, iba hacia el pueblo o iba hacia el rey o hacia alguien en especial y entonces le daba el mensaje al pueblo o a la persona a quien
Dios le estaba mencionando. Entonces, fíjense bien cómo Dios estaba comunicando y Dios estaba utilizando a estos hombres de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Oseas, etcétera, pues recibían revelaciones especiales del Señor y luego hablaban hacia la gente. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, o sea, Dios está hablando de esa manera. Y por último, Dios habla a través de la Escritura, a través de la Biblia, que es ahora pues la manera de comunicarnos con Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con Dios? A través de la oración, exactamente. Entonces así se convierte en un ciclo de comunicación. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Bien, entonces tomemos en cuenta estas formas de comunicación. Bien, ahora veamos esto. Los decretos de Dios. Esta es una palabra así media rara y a veces nos cuesta trabajo entender algunas definiciones. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda, ¿sí? Estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Es decir, que Dios ha planeado todo desde el principio. Todo lo que está aconteciendo en nuestros días, Dios ya lo sabía desde antes de la creación. Dios ya sabía que iba a pasar esto. El Señor ya sabía que íbamos a estar en este día reunidos aquí. El Señor ya sabía cómo nos íbamos a llamar. El Señor ya sabía que íbamos a venir a este mundo. Él ya lo sabía todo. Y entonces Dios establece el orden, y a través de su voluntad se van dando las cosas a través de los tiempos, ¿sí? Va pasando la historia, van pasando las edades y Dios va llevando todo en orden para cumplir su plan. ¿Y cuál es ese plan? Es un plan de redención que se va a cumplir hasta que lleguemos al final de los tiempos, ¿sí? Entonces, Hebreos 1:3 nos dice que Cristo continuamente es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, Él lleva el control de todo el mundo. Todo lo que pasa no es desconocido por Dios, ¿sí? Todo lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, el 1 de enero hubo un terremoto en Japón, un terremoto de 7.5. ¿Lo sabía Dios? Sí, Él ya lo sabía desde antes. ¿Qué va a pasar la próxima semana? No lo sabemos, pero Dios ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Él conoce el pasado, presente y el futuro. Para Dios todo es conocido y además no solamente es conocido por Dios, sino que Dios está controlando todo, ¿sí? Está controlando todas las situaciones del mundo. Ahora, aquí hay una cosa muy, muy especial que debemos de tomar en consideración. Aunque en el mundo hay pecado, no quiere decir que Dios tenga que ver con el pecado. El pecado tiene que ver con el problema del hombre. Sin embargo, Dios ya lo sabe y va dirigiendo al hombre o lo está encaminando con la finalidad de redimirlo, de poder cambiar su forma de vida y acercarlo a Él. Pero el pecado no tiene nada que ver con Dios, y aunque Dios ya lo sabe, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con los decretos de Dios. Bien, una cosa más todavía, la comunicación personal. ¿Dios habló con Adán y Eva? ¿Sí o no? Sí, Dios habló con ellos. Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con Jacob. En la mañana veíamos acerca de Jacob, Dios habló con ellos. Entonces, Dios de muchas maneras se ha manifestado a la humanidad, a veces hablando en sentido personal. Luego también la comunicación a través del profeta. Dios ha hablado a través de hombres de Dios en la antigüedad, como a ver, les quiero hacer una pregunta bíblica. Una pregunta bíblica. ¿Quién fue la primera persona que pronunció una profecía en la Biblia? ¿Quién fue la primera persona que pronunció una profecía en la Biblia? Noé. ¿Abraham? Abraham, no. Noé. Noé. Sí, una persona, sí, humano. Un hombre de Dios. No. ¿Isaías? No. A ver, vamos al libro de Judas. Bueno, la carta de Judas.
Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Muy bien. ¿Quién fue el primero? Enoc. Enoc, ¿verdad? Entonces Dios habló a través de Enoc, aquí lo dice el texto. Entonces ahí está, por decir así, el primer profeta. Después Dios habló a través de Noé, a través de Abraham, etc. Bueno, los profetas, los salmistas. ¿Puede recordar algunos nombres de salmistas? Los hijos de Coré. Los hijos de Coré, David, Asaf, Moisés, Salomón, Etán, etc. Muy bien, entonces, y algunos anónimos. Bien, y los apóstoles. Entonces Dios habló a través de estos hombres. Dios les revelaba a estos hombres su palabra y después lo comunicaban y era palabra de Dios. No se podría hacer a un lado esa palabra, y los que lo hacían pues llevaban su propia condenación. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bien, una cosa más todavía. Pero ahora, la manera como Dios se comunica es a través de su palabra. Por lo tanto, el estudiar la Biblia, el estudiar el mensaje de los 66 libros es sumamente vital para nosotros, porque es la manera como Dios nos está hablando, cómo nos está dirigiendo y cómo nos está ayudando para poder llevar a cabo su obra. Entonces es importante tomar en cuenta la palabra de Dios, porque ahora es lo que tenemos como la revelación de Dios para nuestras vidas. Si no tomamos en consideración lo que la Biblia nos dice, entonces vamos a estar cayendo en muchos errores. Bien, ahora tomemos en consideración esta frase, estas palabras. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Dios son muy especiales que hay que tomar en consideración. Entonces Dios nos está hablando hoy en la actualidad a través de su palabra, que es la máxima revelación. No hay otra. En el mundo estamos encontrando escritos nuevos que tratan de rivalizar con la Biblia. Por ejemplo, el libro del Mormón. El libro del Mormón, que se está propagando hoy de una manera muy grande por el grupo de los mormones, y que ponen al parejo con la Biblia, pero el libro del Mormón no es autoritativo. Uno de los graves errores del libro del Mormón, primero, es que no hay veracidad de su inspiración. No hay veracidad. No es de inspiración divina. En segundo lugar, los registros históricos del libro del Mormón nunca se han encontrado. En el libro del Mormón se mencionan ciudades, se mencionan gente que los historiadores no han podido encontrar. Entonces, no podemos echar mano de un libro así, ¿sí? Porque no es un libro que tenga autoridad. Luego, los testigos de Jehová utilizan mucho sus atalayas. Ellos utilizan más los atalayas más que la Biblia para dar su mensaje. Les dan mucho peso porque son los escritos de Carlos Russell y de su compañero de apellido Rutherford, y le dan mucha importancia más a los atalayas, a los despertares, que a la Biblia. Y entonces no podemos nosotros hacer lo mismo. Nuestra única base de autoridad, de revelación de Dios, es la Biblia, nada más. Para nosotros es eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Por qué debemos de tomar en consideración nuestra Biblia? Porque hay ciertos beneficios. Primero, hay una preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para generaciones subsiguientes. ¿Podemos confiarnos en la tradición oral? No, porque se distorsiona, ¿sí? En la tradición oral podemos caer en el famoso juego del teléfono descompuesto, porque yo le puedo enseñar algo a alguien, pero después esa persona lo distorsiona, lo cambia y nunca va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces la tradición oral no es autoritaria, y la Iglesia Católica luego pone mucha atención en la tradición, y eso hay que tener mucho cuidado, porque la tradición no puede ser autoritaria, solamente es la Biblia. En segundo lugar,
la oportunidad de inspeccionar repetidamente. Al tener nuestras Biblias, podemos ir constantemente a estudiar lo que Dios nos ha dicho. Hoy estudiamos los Salmos, mañana estudiamos Isaías, pasado mañana los Evangelios, etc. Y podemos regresar a los porque lo tenemos ya escrito. Entonces eso es lo bueno, ¿sí? Porque si no tuviéramos escrito la palabra de Dios, pues sería muy problemática. Número 3. Las palabras de Dios por escrito están accesibles a mucho más personas. De tal manera que por eso es que la Sociedad Bíblica distribuye la Biblia en todo el mundo para que toda persona pueda estudiar, ¿sí? Entonces fíjense bien, aquí hay varios beneficios que resultan de poner por escrito las palabras de Dios, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración. Número uno, hay una preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para generaciones subsiguientes. La oportunidad de inspeccionar repetidamente las palabras. Las palabras de Dios por escrito están accesibles a mucho más personas. Por eso es importante tener nuestra Biblia, ¿sí? Y ya termino. Se me puede ir el tiempo. De todas las formas, fíjense bien, de todas las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática es la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia. Por eso es que debemos estudiar las doctrinas en la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces ahí va a estar centrado nuestro estudio para todo este tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta?